Dios le bendiga a mis amados hermanos y amigos que pueden estar escuchando por estos medios. Bendiciones de lo alto. Le habla a su hermana en Cristo, Wilmer Rodríguez, una vez más por acá, por este su espacio Oasis de Bendición, donde las ricas y poderosas bendiciones de nuestro Dios se derraman por medio de su palabra. Le comentamos que hemos estado pasando una serie por acá denominada El diseño original de Dios, donde hemos estado hablando pues acerca del matrimonio, los solteros, donde podemos encontrar en la escritura en Primera de Corintios capítulo 7, donde esta iglesia les pone una problemática al apóstol Pablo con respecto al matrimonio. Pero el apóstol Pablo le da ciertos detalles en cuanto pues a la relación que nosotros podemos tener acá de familia, y el apóstol Pablo pues le da muchos detalles a esta iglesia que para nosotros son buenos. Así que pasado el matrimonio, luego el punto de los solteros, vamos al punto del divorcio, que también se encuentra en esta carta. Pero también nosotros tenemos que enfocarnos en la enseñanza del Maestro, nuestro Señor Jesucristo. Y para esto, antes de leer la cita en Corinto, vamos a leer pues Mateo 19 del verso 3 al 11 y luego leemos la carta hacia los Corintios. Ya nosotros sabemos pues que esta iglesia se encontraba situada en la iglesia de Corinto en aquellos tiempos, pero es pertinente la ley de Dios siempre para nosotros. Pero la enseñanza del maestro, de allí deriva también pues esa carta, porque el apóstol Pablo fue instruido en el evangelio y a causa de la iluminación que le dio el Espíritu Santo, él pues le proveyó una carta a los corintios. Pero quién más pues que también nos enseñe que la palabra directa del mismo maestro, nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a leer Mateo 19 del verso 3 al 11. Dice así: entonces vinieron a él los fariseos tentándole diciendo: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer salvo por causa de fornicación y se case con otra, adultera, y el que se casa con la repudiara, adultera. Le dijeron sus discípulos: si es así, es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo: no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. O sea, este pensamiento que nuestro Señor Jesucristo nos deja ver acá en el verso 11 es algo pues que es de analizar. Entonces él les dijo: no todos son capaces de recibir esto, sino a quienes le es dado. Entonces la escritura nos muestra también en Primera de Corintios capítulo 7 versos 10 al 16, dice así: pero a los que están unidos en matrimonio mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás yo digo, no el Señor: si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone.
Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no la abandone, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula es santificado en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serán inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás se hará salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás hará salvo a tu mujer? Entonces, el marido no sabe si la mujer incrédula se va a salvar, ni tampoco la mujer sabe si el marido incrédulo se puede salvar, porque dice la palabra de Dios que no es de quien quiera ni de quien corra, sino de Dios que tiene misericordia. Vamos a orar y vamos a darle las gracias a Dios por su palabra. Padre, en el poderoso nombre de Jesús, Señor, te damos las gracias por tu palabra, por tu amor y por tu misericordia, Señor. Tú eres bueno y para siempre, Señor, tu misericordia. Señor, danos sabiduría con sencillez de corazón, Señor, mi Dios amado, con la verdad. Porque tenemos que hablar tu palabra, Señor, primeramente que es la verdad. Pero también nosotros tenemos que hablar la realidad y la verdad que está a nuestro alrededor, Señor, en estos tiempos. ¿Qué está pasando, mi Dios amado, con cada uno de los seres humanos, mi Dios amado? Que nosotros que conocemos tu palabra, Señor, mi Dios amado, muchas veces, Señor, vemos lo contrario delante de nuestros ojos, Señor. Así que ayúdanos, Señor, a ver esta perspectiva, Señor. Primeramente, que nosotros podamos reconocer el diseño original que tú nos has dado, pero que también reconozcamos, Señor, mi Dios amado, los tiempos que estamos viviendo y qué es lo que nos rodea, Padre. En el poderoso nombre de Jesús te damos las gracias. Amén y amén. El Señor Jesucristo primeramente nos deja claro el principio de la creación, cómo Dios nos hizo y nos creó. Al principio Dios creó varón y hembra los creó, y entonces Dios dice que son una sola carne, no son ya dos, sino uno. Así que lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Por cualquier causa no podemos venir nosotros y repudiar tanto la mujer al hombre o el hombre a la mujer. Y entonces el apóstol Pablo es lo mismo que dice: este es un mandamiento que no mando yo, sino el Señor, que no se separen. Pero también el apóstol Pablo, este mismo hermano, escribe la carta a los romanos, y vamos a leer capítulo 3 del 9 al 12, porque hay una realidad que no podemos obviar. Nosotros, los que conocemos la palabra de Dios, tenemos que hablar la verdad, y la verdad es Cristo, esa es su palabra, pero tampoco nosotros podemos hablar la mentira de la realidad que nosotros nos rodea. Y por eso quiero, como dice el apóstol Pablo, voy a tomar una osadía en el sentido de hablar la realidad que nosotros tenemos a nuestro alrededor. Y para eso tomé la carta de Romanos capítulo 9 para hablar así como una introducción acerca de este tema, que nos invade, que estamos viviendo. Dice el apóstol Pablo, Romanos capítulo 3 del verso 9 en adelante: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esto lo dice la palabra de Dios. ¿Por qué digo esto? Dice el apóstol Pablo: ¿somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Cuando nosotros predicamos la palabra de Dios por aquí, los inconversos escuchan esto y dicen: oye, yo tengo que casarme. Los estudios que yo he estado pasando por aquí, los que los escuchan se sienten mal. Y ellos piensan que nosotros vivimos de una manera que somos perfectos. No hay ningún evangélico divorciado.
No hay ningún evangélico que abandone a la mujer. No hay ningún evangélico que tenga problema con la mujer. Eso pensarán así muchos inconversos que le llega este mensaje y abuelo de pájaro, como dicen vulgarmente, le viene a sus mentes, me voy a convertir al evangelio, o me voy a entregar a la religión o a Cristo para que mi vida sea como la vida de ellos. Digo esto, hermano, porque a nosotros se nos ha mandado ser sal y luz, pero está la pregunta, lo que dice aquí el apóstol Pablo: ¿será que nosotros estamos viviendo conforme al diseño original de Dios? ¿Será que nosotros le estamos dando este ejemplo a la humanidad? Entonces, cuando una persona llega a una congregación donde hay miles de personas o cientos de personas o 50 personas y hay ahí 20 parejas, ¿será que todas esas parejas han vivido desde el principio con su pareja, no se han divorciado? ¿Cuál es la realidad que se encuentra el inconverso cuando entra a una congregación o cuando tiene un diálogo con cualquier cristiano, con cualquier persona, en cuanto a la perspectiva que ve en la iglesia de Dios? Amado hermano, la verdadera realidad es que ya este flagelo ha entrado a la iglesia del Señor. Son muchos los cristianos evangélicos hoy en día que se encuentran separados por cualquier causa, por cualquier causa. Y estamos dando un mal ejemplo a la sociedad. Lo dice la Escritura, que es un diseño original, pero lo acabamos de leer, no para cualquiera, no es fácil. ¿Qué quiero decir yo con esto? Que si usted tiene un problema, se divorcie. Ya usted lo sabe y está claro: si usted se divorcia, usted está en desobediencia. Usted está mal. Si la mujer se separa o el hombre se separa, está incumpliendo la palabra de Dios. Pero como le estoy diciendo, ¿qué dice la Escritura? Dice que ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una todos se hicieron inútiles. Tanto así que nosotros encontramos las expresiones: yo para ser evangélico como ese, mejor no soy nada. El apóstol Pablo, en la carta a los Corintios, también dice que si algún hermano anda con una relación ahorita, luego deja esta y busca otra, no le digáis ni hermano. Eso lo hacemos nosotros hoy en día. Las congregaciones están llenas de personas que parecieran que son actores de Hollywood, porque Hollywood, ¿cuál es el ejemplo que le da a sus jóvenes? Que un actor consigue una mujer, una pareja, la deja y busca otra. Luego, igualmente, una mujer busca una pareja, un hombre la deja y busca otro, porque está hoy en día la facilidad. Y vamos a hablar de los tiempos que vivimos y de los tiempos pasados. Antes, cuando la mujer era reprimida y el hombre trabajaba el campo y el trabajo era rudo, esto era difícil. Era difícil decir que voy a dejar a mi esposo, una mujer, y tengo 5 hijos, y irme al campo a sembrar la tierra, atender a mis hijos, atender el hogar y también trabajar la tierra. No era fácil. Por eso que se veía el maltrato y la mujer seguía ahí subyugada. Hoy en día, ¿cómo está la sociedad? Hay un comercial también acerca del hombre que yo, que soy venezolano, un comediante dice: cásate con tu lavadora. ¿Qué quiere decir? Que si mi esposa me es problemática, me hace la guerra, bueno, yo me compro mis utensilios del hogar, me separo de mi esposa, trabajo y a mí me es fácil vivir mi vida. Lavo la ropa, ya casi las cocinas me están haciendo la comida, o voy a una venta de comida rápida. O sea que el mundo se ha dado la facilidad para el divorcio, para la separación. Ya una mujer no vaya al campo a trabajar. Si mi marido, dice la mujer, me está causando un problema, me maltrata, entonces ¿qué hago yo? Me busco un trabajo, yo estudié y me voy a una oficina. Y mis hijos los dejo en un cuidado diario. Se ha dado
se ha dado la facilidad para que se vea este flagelo y cada quien quiera hacer lo suyo. Dice aquí, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y la Biblia habla del carácter de los últimos hombres de estos tiempos que nosotros estamos viviendo. Pero ese carácter solamente está en los inconversos, amadores de sí mismos, personas que dicen yo no me caso porque yo no voy a dejar, no voy a compartir lo que tengo, mi trabajo, todas las cosas que yo he adquirido. Y muchos se casan con una carta de separación de bienes, amadores de sí mismos, que se le ve ese carácter, ese comportamiento por las redes sociales. Todos los días se toman fotos con el vehículo nuevo del año, con el smartphone nuevo del año, con las vacaciones nuevas que se pasó en este año. Entonces, ¿a quién se están amando? ¿Aman a Dios o se aman a ellos mismos? Pero ¿será que también muchos cristianos no se toman fotos a diario y un maquillaje nuevo y una ropa nueva para salir también en las redes sociales? Por eso que dice la palabra de Dios, nosotros estamos acusando, dice el apóstol Pablo, a los judíos y a los gentiles que están bajo pecado, están haciendo la maldad. Pero el apóstol Pablo también dice que de nosotros, andamos nosotros conforme a la regla que nos da Dios. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos a una se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. Y la palabra de Dios en Isaías lo dice, hay a los que a lo bueno le dicen malo y a lo malo bueno. Ya nosotros encontramos entre el medio cristiano evangélico personas que son abogados y te dejan dejar una tarjeta con el número telefónico por si acaso, hermano, tú necesitas mi servicio, si te quieres divorciar. Eso lo estamos viendo nosotros. Nosotros no podemos hablar la realidad que tenemos no podemos dejar de hablar la realidad que tenemos ante nuestros ojos. El sol no se puede tapar con un dedo. Por eso dice la palabra de Dios que nosotros somos sal y luz, pero tenemos que hacernos la pregunta, ¿estamos siendo sal? ¿Estamos siendo luz? Y hay personas que dicen y se mantienen fieles y toman este punto religioso y dicen, bueno, yo estoy casado y si una persona se ha divorciado no puede volver a casarse, pero ¿qué cuando ellos están en la condición de soltero? Entonces eran religiosos cuando estaban casados y condenan a la persona que se vuelve a casar, que está divorciado y se casa. Pero cuando ellos están en esa condición, entonces dicen, no, ahora veo la escritura de otra manera. Cambian la perspectiva. ¿Por qué? La escritura no cambia, hermano. Es la dureza del corazón que cambia. Y por eso el Señor Jesucristo lo dice. Por nuestra dureza de nuestro corazón se ven estas cosas. Y no estamos dando el ejemplo, el diseño original de Dios. Por eso yo pasé por acá el aliento, el consejo, la sabiduría que nos da la palabra de Dios hacia los solteros. Vas a tomar una pareja, ten en cuenta que esto es un compromiso, que la mujer tiene un órgano, que cuando es violentado, ya bien sea por el matrimonio o ya bien sea por causas de las que sea, es responsable tanto el que la violentó como ella que se dio a sí mismo por amor. Una vez que se casó y la mujer el órgano fue roto y botó sangre, ese es un pacto que hace con Dios, tanto el hombre como la mujer, y el que lo viola rompe ese pacto y se hace responsable de ese pacto y va a dar cuenta a Dios. Fíjese que viene el tribunal de Cristo, viene el juicio de Dios, donde todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, predica la palabra, Timoteo. ¿Por qué? Porque viene un día donde nosotros vamos a ser juzgados, hermano. Nosotros vamos a ser juzgados. Así que nosotros no podemos ver las cosas livianamente y hacer las cosas como nosotros queremos.
El apóstol Pablo también le dice a Timoteo: te encarezco delante de Dios y el Señor Jesucristo, que juzgarás a los vivos y a los muertos, en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Entonces, ¿cuál es la preocupación del apóstol Pablo? Y le da el consejo a Timoteo: que prediquemos la palabra, porque Dios nos va a juzgar. Dios va a juzgar a los impíos y lo va a juzgar conforme a nuestro testimonio. Nosotros estamos dando el testimonio, hermano. ¿Qué le diría el Señor Jesucristo entonces a los impíos conforme a nuestro comportamiento? Por eso que nosotros tenemos que ser sal y luz y hablar la verdad. Y por eso que también estoy pasando por acá una serie, la apostasía final, que en estos últimos tiempos finales la iglesia no está haciendo sal y luz. Y entonces hablar acerca de este tema del divorcio, ¿cómo quedo yo? Si hay un pastor, hay un maestro, hay un evangelista que tiene que llevar este mensaje, ¿qué ejemplo estamos dando nosotros? Por eso que se está perdiendo la sal. Se está opacando la luz. Y dice el apóstol Pablo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos. A los vivos y a los muertos. Los vivos son los que están vivos por medio del testimonio de Jesús, que nos ha dado vida eterna. Y los muertos son los que no creen, los que están en tiniebla. Pero en la manifestación de Jesucristo, cuando Él venga, juzgará a los vivos y a los muertos, en su manifestación y en su reino, hermano. Y por eso que dice: que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye. Tenemos que redarguir de pecado, decir que esto es un pecado, es una maldad que está cometiendo tanto el inconverso como el que está convertido, que están desobedeciendo, que estamos desobedeciendo la Escritura. Como dijo Daniel en el capítulo 9, hemos pecado, no hemos guardado tu ley, hemos hecho conforme a nuestros padres, que también violaron la ley de Dios. Reprende. ¿Cuál es la reprensión? Que nosotros vamos a ser juzgados, que las personas andan livianamente, se hacen los oídos pesados, los ojos pesados, los oídos sordos. Bueno, nosotros vamos a ser juzgados. Dice aquí: exhorta con toda paciencia. Con paciencia lo predicamos y lo hablamos, con amor y doctrina. Hemos dado la doctrina de Jesucristo, la doctrina del apóstol Pablo, que es el mismo evangelio. Y dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Nosotros no podemos andar conforme a nuestra propia concupiscencia y predicar: bueno, si como ya la iglesia está así, el mundo también esté así. ¿Ese es el ejemplo que vamos a dar? No, el ejemplo es que lo que dice la Escritura, que Dios nos hizo con un diseño original, que nosotros mismos lo estamos violando, pero vamos a ser juzgados. El Señor juzgará a los vivos y a los muertos. Dice: y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Entonces, así como vemos la farándula que vive en sus fábulas, la iglesia también quiere vivir en esas fábulas. Pero, hermano, viene el juicio. Viene el juicio. Pero dice la Escritura: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones. Soporta las aflicciones. ¿Estamos nosotros soportándonos los unos a los otros? ¿Estamos manteniendo el diseño original? ¿Estamos siendo ejemplo, hermano? ¿Qué le está pasando a la iglesia del Señor? El Señor Jesucristo lo dice aquí: que vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno conforme a sus obras. El apóstol Pablo le dice a Timoteo en el verso 6: porque ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. O sea, ya él se iba a morir. Y dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. O sea, dice el apóstol Pablo, comenzando aquí: te encarezco delante del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Cuando el Señor Jesucristo venga, porque dice aquí después a lo último:
sino también a todos los que aman su venida. Cuando el Señor Jesucristo venga, va a dar galardón a sus siervos, a los que han peleado la batalla, a los que han guardado la fe, pero nos va a recompensar conforme a nuestras obras. Entonces, ¿estamos nosotros anhelando la recompensa? ¿Estamos viviendo conforme a la palabra de Dios? ¿Conforme a la verdad? He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Nosotros estamos peleando la batalla, estamos en esta carrera y estamos por la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. ¿Cuál día? Cuando Él venga, el día del Señor, el día de su venida, como lo dijo Cristo. Y yo os resucitaré en el último día. Juan capítulo 5. El Señor Jesucristo dice que vendrá la resurrección de los justos y de los injustos, para dar así la retribución a cada uno conforme a sus obras. Así que todos compareceremos delante del tribunal de Cristo. Viene el juicio del gran trono blanco, donde todas las almas estarán delante del trono de Jesucristo. El Señor Jesucristo lo dice bien claro. Entonces el Hijo del Hombre se sentará en su trono. Y también lo dice en Juan capítulo 5, que el Padre le ha dado al Hijo la potestad de juzgar. Y va a juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Así que no se crean, tanto los inconversos como nosotros, los cristianos evangélicos que predicamos la palabra de Dios, que cualquier obra que hagamos va a pasar por debajo de la mesa. Todos seremos juzgados. Todos seremos juzgados. Los que van a pasar la condenación, que es por los siglos de los siglos, van a pasar condenados, van a ser condenados conforme a sus obras. Y nosotros que vamos a estar en la vida eterna, a disfrutar de la eternidad con nuestro Señor Jesucristo, vamos a disfrutar eternamente conforme a lo que nosotros hayamos recibido por lo que hagamos hecho acá abajo. Entonces nosotros tenemos que preocuparnos por esta recompensa que nos va a dar Señor. ¿Cómo será esto? No nos vayamos a sorprender, a pasar la eternidad con poca recompensa. Entonces para eso nosotros tenemos que guardarnos y tratar de cumplir el diseño original. Bueno, amados hermanos y amigos, ha sido como una introducción, un énfasis de reflexión a lo que nosotros vemos en la realidad. Nosotros no podemos obviar, tapar el sol con un dedo, dejar de hablar la realidad que estamos pasando, que estamos viviendo. Y la palabra lo dice, que para estos últimos tiempos serían tiempos peligrosos. El carácter de los hombres de los últimos tiempos. Y es una sorpresa que podemos ver que hay personas que conocen la palabra de Dios y muestran aún este carácter. Un carácter contrario a la palabra. Así que Dios nos guarde, Dios nos ayude a que nosotros seamos sal y luz, a que nos mantengamos. Padre, en el poderoso nombre de Jesús, Señor, te damos las gracias. Mi Dios amado, tú nos mandas a hablar la verdad y la verdad es tu palabra. Pero estamos viviendo tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre, Señor. Ayúdanos cada día por medio de tu palabra, que nosotros andemos en tu verdad, andemos en tu diseño original. Para que así que los que están en tiniebla vean la luz, porque tu palabra es la luz. ¿Cómo vamos a reflejar la luz? Reflejando tu palabra, reflejando tu verdad, Señor. Que tu verdad sea un testimonio por la fe en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos. Pero tampoco podemos dejar de hablar la verdad. Así nosotros seamos infieles, tú sigues siendo fiel. Esta es tu palabra. Y esta palabra nos reprende, nos redarguye, nos hace ver tu verdad, Señor. Nos trae arrepentimiento, porque ¿cómo te vamos a pedir perdón y cómo nos vamos a arrepentir si tu palabra no nos amonesta, no nos hace ver la realidad que en la cual estamos? Por eso te damos las gracias y te pedimos perdón, Señor, porque la verdadera realidad es que no estamos dando, Señor, el diseño original. Y no digo y no estoy hablando de todo, Señor, pero es lo que nosotros nos encontramos. Por eso te pedimos perdón y que tú tengas misericordia de cada uno de nosotros, Señor. Los que no estamos cumpliendo con tu palabra, y aquellos síguelo bendiciendo, síguelo guardando, Señor. Dale fuerza y sabiduría para que sigan adelante y sigan siendo ejemplo, porque ellos juzgarán a los que no están haciendo ejemplo, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, pero sabemos que estamos bajo tu gracia, Señor. Que tú en la cruz del Calvario, Señor, mi Dios amado, llevaste
todos nuestros pecados, todas nuestras dolencias, Señor. Tú te compadeces de nosotros porque tú también estuviste en un cuerpo humano y fuiste tentado. Por eso tenemos este sumo sacerdote, Señor, a Cristo nuestro abogado, quien aboga por nosotros, quien intercede por nosotros, por nuestras maldades, por nuestras iniquidades, y por cuya herida y sus llagas nosotros fuimos sanados, curados. Vino la sanidad espiritual y por medio de tu sangre nos ha limpiado de todos nuestros pecados. Señor, por eso te damos las gracias, porque ¿qué sería de nosotros sin tu sacrificio, sin tu gracia, Señor? Ten misericordia y compasión. Aquellos que no te conocen, que vengan a ti, Señor. Que vengan a tu gracia. Que tú, Señor, mi Dios amado, dice en tu palabra, que todo el que viene a ti, tú no le echas fuera. Que vengan los trabajados y cargados. Aquellos que te están fallando. Aquellos que están viviendo en tiniebla. Que no te conocen. Que vengan, Padre amado, a ti, para que tú lo lleves a tu Hijo, que lo confiesen al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador, para que sean salvos y parte de este reino. Para que vengan, Señor mío amado, tiempos de refrigerio, se sientan perdonados, suelten sus cargas, vengan a la paz de Cristo, que solamente Él la puede dar. En el poderoso nombre de Jesús te damos las gracias, Señor. Amén y amén. Dios le bendiga a mis amados hermanos y amigos. Le habló su hermano en Cristo, Wilmer Rodríguez, por este su espacio oasis de bendición, donde las ricas y poderosas bendiciones de nuestro Dios se derraman por medio de su palabra. Bendiciones de lo alto. Dios le bendiga.